el evangelio cultural, porque vamos a abrir un paréntesis ahí. Yo sé que estamos tocando el tema del feminismo dentro de la iglesia. Yo vi una pregunta que se le hizo a un predicador, al pastor José Agruma. Se le preguntó en base a lo siguiente: usted sabe que cuando una persona vive en otro país, tenemos cultura diferente, comemos alimentos distintos, música, idiomas, todo en todo el sentido de la palabra. Hay tradiciones totalmente distintas la una y de la otra. Y en base a toda esta diferencia, le preguntaron a Josías: Josías, ¿crees que entonces el evangelio como tal debería ser cultural? O sea, es decir, que el evangelio predicado para los hermanos que se conectan del Ecuador, en Argentina, en Europa, en África, ese evangelio de allá, de Oriente, ¿es distinto al evangelio de nosotros de Latinoamérica? ¿Tendría que ser así o es el mismo, pastor? ¿Qué usted opina de eso? Yo sé la respuesta de Josías, pero me gustaría escuchar eso. Es el mismo evangelio. Tanto el evangelio de esos hermanos que están en Estados Unidos, que están en Europa, esos hermanos que están incluso en la India o en la China, es el mismo evangelio. Pero entonces usted se encuentra con hermanos que supongamos vienen aquí a Dominicana y dice: oye, pero el evangelio aquí es diferente. O sea, porque tenemos el caso de hermanos que vivían en Mallorca, me parece, Palma de Mallorca, sí, en España, que ellos decían, allá la gente cuando tú le hablas del evangelio, es como que algo superficial, algo místico, como que sí, el evangelio, sí, yo soy cristiano evangélico, pero la gente sigue viviendo su vida igual. O sea, no hay cambio en su vida, siguen bebiendo, siguen con varias mujeres. Y entienden que como que si el asistir a la iglesia, el tener una fe es algo personal, que nadie tiene que inmiscuirse en eso, y que es algo distinto, separado, que cada quien tiene que vivirlo individualmente. O como que no hay ese compromiso. Entonces, cuando tú llegas aquí, te das cuenta de, principalmente en Latinoamérica, ese énfasis: usted es llamado a vivir en santidad, tiene que arrepentirse, tiene que haber un cambio de vida y demás. Sí. Lo primero es que el evangelio tiene varias aristas, y no nos estamos haciendo del tema, pero es necesario. El evangelio tiene varias aristas, y esas aristas son las que componen lo que te conforma, que ese cubo de plumón pueda tomar esos colores que identifican cada lado. Una de esas aristas que tenemos en el evangelio es el arrepentimiento. La palabra arrepentimiento, lo hemos dicho en varias ocasiones, es un cambio de mente. Es un cambio de mente, es un cambio de dirección. De modo que si alguno está en Cristo, según Corintios 5:17, nueva criatura es. Las cosas viejas pasadas, aquí todas son hechas nuevas. Pablo incluso afirma a los hermanos de Corintios que nosotros inmediatamente venimos a Cristo, tenemos la mente de Cristo. Amén. Y ese cambio de mente surge en ese individuo y tiene que verse una transformación de la manera en cómo habla, cómo piensa, porque incluso te dice que los que están en la carne piensan en las cosas de la carne, más los que están en el espíritu piensan en las cosas del espíritu. Ese individuo ya empieza a hablar un lenguaje de fe, un lenguaje cristocéntrico, empieza a vestir como Cristo, a hablar como Cristo y a actuar como Cristo. Cuando decimos vestir como Cristo, no dejarse la túnica a nadie, ¿verdad? Porque tú dirás, no, estoy vistiendo como Cristo. Hay que vestir como el siglo primero. Como el siglo primero, como yo vestía en esos santos. No. No estamos refiriéndonos a eso, estamos hablando de control y modestia. A pesar de los tiempos, el evangelio sigue siendo el mismo. Hombres que pecaron, estaban destituidos de la gloria de Dios y que ahora son reconciliados en Cristo Jesús por medio de un arrepentimiento. Y que obviamente tiene otra lista que es la santificación, y es apartarse. Eso significa santidad, apartarse de que del pecado, de esas cosas que nos alejan de Dios de una manera directa o indirecta. Entonces ese es el evangelio. Exacto. Lo que pasa es que en esos países o en algunos lugares no están predicando el evangelio y la gente sigue con un estado de vida igual. Y de ahí una percepción de que el evangelio de Mallorca, el evangelio de Miami, Florida, el evangelio de Canadá o el evangelio de la India es muy distinto al de Latinoamérica. No, es que esa iglesia no está predicando el evangelio. Y aquí en Latinoamérica se necesita también el evangelio, porque hemos llevado a la tradición más que otra cosa. Pastor, cerrando el paréntesis del evangelio cultural, que pudiera ser tema para tratarlo más adelante. Crisis de masculinidad en la iglesia. Crisis de masculinidad.